Hoy vamos a hablar del paciente politraumatizado, que es el paciente que presenta múltiples lesiones graves en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo. Estas lesiones no solo afectan huesos o músculos, sino que también a órganos vitales y representan un serio riesgo para la vida. Las situaciones que más comúnmente producen politraumatismo son los accidentes de tránsito, caídas desde gran altura, aplastamientos, agresiones violentas, como heridas de bala, explosiones. El problema aquí, y el principal, es que el cuerpo no puede responder adecuadamente a tantas lesiones a la vez y el paciente puede presentar dificultad para respirar, hemorragias graves, baja presión arterial, pérdida de conciencia o inclusive shock. Es importante que todo paciente con traumas severos reciba atención inmediata en el primer momento tras haber sufrido el incidente, porque estamos hablando de una persona que presenta múltiples lesiones que pueden poner en peligro su vida. Una emergencia que si no es atendida en el primer momento puede ocasionar la muerte. La evaluación inicial del paciente politraumatizado es la evaluación y atención que le damos al paciente en el primer momento de la emergencia. Quiere decir en el lugar del accidente. Y aquí es muy importante realizar este tipo de abordaje porque estamos ante un paciente que presenta múltiples traumas severos y son pacientes que requieren de una atención inmediata. Lo primero que hacemos en este tipo de atención es seguir un protocolo de prioridades. Usamos el método XABCD del trauma, que nos ayuda a enfocarnos en lo más importante: detener hemorragias graves, asegurar que pueda respirar, mantener su circulación, evaluar su estado neurológico y revisar todo el cuerpo de la víctima en busca de más lesiones. Recuerden que cuando hablamos de este tipo de pacientes tenemos que derivarlo inmediatamente al hospital especializado, pero previamente necesitamos realizar una inmovilización correcta. Posteriormente, el traslado al hospital que esté equipado para este tipo de emergencias. Cuando tenemos un paciente politraumatizado, sabemos que cada segundo cuenta. Por eso usamos una evaluación rápida, ordenada y sistemática para poder identificar de inmediato las amenazas que ponen en peligro la vida del paciente. Este protocolo que aplicamos se llama XABCD del trauma. Y vamos a ir viendo, chicos, cada una de estas letritas, qué significan y por qué se realizan en ese orden. Primeramente, la X significa control de hemorragias masivas. Lo primero aquí es buscar hemorragias externas graves. Si encontramos una, la controlamos de inmediato porque el sangrado masivo puede matar en pocos minutos. La letra A corresponde a vía aérea. Después vamos a verificar que la vía aérea esté libre. Si el paciente no puede respirar, hay que abrir la vía aérea y, si es necesario, colocar dispositivos como una cánula o intubarlo. La B es la respiración. Luego evaluamos la respiración, el paciente respira, lo hace con dificultad. Aquí vamos detectando problemas como neumotórax, fracturas de costillas o falta de oxígeno. La letra C, circulación. ¿Qué hacemos aquí? Después de la B, revisamos si el paciente tiene pulso, controlamos otras hemorragias y observamos si hay signos de shock, como piel fría, presión baja. La letra D corresponde al estado neurológico.
donde evaluamos el estado neurológico, le hacemos preguntas simples, si está consciente, cómo se llama, sabe qué ocurrió, dónde está. También observamos sus pupilas, la respuesta a estímulos, la letra E, exposición y control del ambiente. Es lo último, hacemos una exploración completa del cuerpo buscando otras lesiones, pero protegemos del frío al paciente, porque la hipotermia puede empeorar su estado. Esta evaluación se hace de forma rápida, en pocos minutos, y nos ayuda a priorizar las intervenciones más urgentes para salvar la vida del paciente. Es importante tener en cuenta este concepto al hablar de un paciente politraumatizado, porque hablamos de lesiones, hablamos de trauma, y al hablar de esta palabra hacemos referencia a un mecanismo lesional que venció la capacidad de resistencia de los tejidos corporales. Logró infringir un daño sobre este. Es decir, la energía pudo ser absorbida por el cuerpo. Entonces, el trauma se refiere al daño corporal que es producido por la exposición súbita a fuerzas físicas externas y pueden tener múltiples causas. Las más comunes son las ocasionadas por los accidentes de tránsito, las caídas, las heridas por arma blanca, por arma de fuego, traumas deportivos, accidentes laborales, domésticos. Y en este caso también tenemos otro tipo de causas que son las químicas, que es cuando el químico entra en contacto con el cuerpo y provoca lesiones en cualquier estructura donde éste haga contacto. Las causas mecánicas son aquellas en las que una fuerza física externa actúa sobre el cuerpo y genera una lesión. Son las más frecuentes en los accidentes y en las urgencias que atendemos. Algunas causas de trauma en base a esta mecánica son el impacto directo, puede ser el golpe contra una superficie dura, una caída contra el suelo, choque de un auto, o la compresión. La compresión es el aplastamiento de una parte del cuerpo entre dos objetos. Por ejemplo, el atrapamiento en un accidente de tránsito. También tenemos otra mecánica que es la penetración, cuando un objeto perfora la piel y los tejidos profundos. El objeto puede ser un cuchillo, puede ser una bala, un fragmento de una explosión que cause daño. Y la aceleración y desaceleración también. Estos son dos factores clave en este tipo de causas, traumas por causas mecánicas. En los accidentes de tránsito, cuando ocurre un choque y hay un movimiento brusco del cuerpo en una velocidad que se detiene de golpe. Recuerden, va a cierta velocidad, ahí se produce este efecto, que se conoce también como latigazo cervical cuando es un accidente vehicular. Otro tipo de causa puede ser la torsión, que es una fuerza de rotación que va a lesionar ligamentos, articulaciones, los huesos. La torsión, por ejemplo, es la torcedura de rodilla durante algún tipo de deporte. O la tracción, que es el estiramiento extremo de un miembro o tejido que puede causar dislocaciones, desgarros. Entonces, chicos, causas mecánicas son las fuerzas físicas que pueden aplastar, que pueden romper, perforar o desgarrar tejidos. Y las causas térmicas, que son las lesiones provocadas por cambios extremos de temperatura, ya sea por el calor, por el frío. Tenemos, por ejemplo, la exposición al calor, las quemaduras térmicas, el contacto con fuego, con líquidos calientes, con vapor, el golpe de calor, un paciente que esté expuesto de forma prolongada al sol o ambientes muy calurosos puede sufrir este tipo de lesiones.
También están las que son por el frío. Por ejemplo, la congelación en nuestro país no es muy común, pero es importante también tener en cuenta este tipo de lesiones. Cuando hablamos por el frío, puede ser congelación, el daño tisular por temperaturas bajo cero, la hipotermia generalizada, que es el descenso de la temperatura corporal por la exposición prolongada al frío. También tenemos quemaduras que son eléctricas, porque la electricidad también genera calor intenso en tejidos, y las quemaduras químicas, que tenemos en algunos tipos de sustancias que estas pueden generar calor al contacto. Repaso rápido. Recuerden, el calor extremo va a causar quemaduras, el golpe de calor, el frío extremo, congelación, hipotermia. Y en emergencias tengan en cuenta también que estos traumas son prioritarios porque pueden comprometer de forma rápida la piel, sistema circulatorio y sistema respiratorio. La piel, ¿qué era? Era una protección del cuerpo. También regulaba la temperatura, entre otras funciones. Sistema circulatorio puede causar shock. En caso de que sean quemaduras muy extensas, puede presentar el paciente shock hipovolémico. Y en cuanto al sistema respiratorio, el paciente que inhala humo o vapor caliente también puede presentar lesiones a nivel de este sistema. Asimismo, también si el paciente presenta quemaduras en zonas del cuello, en la zona de la cara, en la zona del tórax, también puede haber un compromiso a nivel de la vía aérea. Causas eléctricas de trauma se refiere a las lesiones que son producidas por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Estas pueden ser muy graves porque van a afectar tanto la piel como a los órganos internos. Pueden ser por contacto directo con corriente eléctrica, cuando se tocan cables pelados, enchufes defectuosos o fuentes de alta tensión. También está el caso del arco eléctrico, que es cuando la electricidad salta a través del aire sin contacto físico directo. Y esto genera quemaduras profundas. Esto es más común en trabajos de alta tensión. También existe el caso de electrocución por rayos, que es una descarga, como sabemos, atmosférica masiva que sucede durante las tormentas eléctricas. Y en ese caso le decimos trauma eléctrico natural. También está el caso de los trabajadores en el área de electricidad, los electricistas. También los trabajadores de construcción, personal de mantenimiento, que están expuestos a este tipo de riesgos. O accidentes, claro, domésticos, en la casa, un mal manejo de aparatos eléctricos, instalaciones defectuosas también pueden generar este tipo de lesiones. Recuerden que las causas por trauma eléctrico causan lesiones peligrosas, tanto internas como externas. Algunos efectos pueden ser las quemaduras internas, externas que produce la electricidad, porque va a destruir el tejido profundamente. Aunque ustedes vean por fuera la entrada del rayo o la herida ocasionada, que sea muy pequeñita, pero por dentro puede ser profundo. También es importante mencionar a nivel cardiovascular que el paciente puede presentar arritmias cardíacas de emergencia, paro respiratorio, por la afectación de centros nerviosos o por parálisis muscular. Puede presentar el paciente daño neurológico, convulsiones, pérdidas de conocimiento, alteraciones motoras o lesiones musculares severas. El trauma por radiación es la lesión producida por la exposición a material radioactivo o radiación ionizante.
que afecta a tejidos, órganos, funciones vitales. Las causas principales radioactivas son por accidentes nucleares, si existen fugas en plantas nucleares, o por material radioactivo mal manejado en los hospitales, en laboratorios, en las industrias. También puede ocurrir por explosiones nucleares o radiológicas, donde se libera una radiación junto con el efecto térmico y la onda expansiva. También tenemos como causa la exposición ocupacional en los trabajadores sin protección adecuada. Para comprender mejor el tiempo de actuación que tenemos, les voy a presentar esta línea de tiempo que debemos respetar. Es la hora dorada, que consiste en 60 minutos que transcurren desde el momento del incidente y el momento en que llega la asistencia médica. Dentro de esos 60 minutos tenemos los primeros 10 minutos que son cruciales en el paciente con traumas, y dentro de esos 10 minutos nuestra evaluación inicial debe durar aproximadamente 30 segundos. Tienen que saber que para realizar con éxito una atención prehospitalaria necesitan hacer una correcta evaluación inicial. ¿Existe una hora dorada? Hay un periodo de tiempo en el que el paciente debe recibir atención definitiva o las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente. Entonces, tengan en cuenta eso, que la hora dorada es la primera hora que transcurre después de un siniestro de tráfico con víctimas, tiempo durante el cual, si un lesionado grave es atendido por los servicios de emergencia y trasladado al centro sanitario dentro de ese periodo, su esperanza de supervivencia aumenta. Y este concepto de hora dorada fue mencionado por primera vez por el doctor Adam Cowley en el año 1960, cuando él comentó en una entrevista que existe una hora dorada entre la vida y la muerte. Y si un lesionado grave está con múltiples traumas, va a contar con menos de 60 minutos para sobrevivir. Para realizar con éxito una atención prehospitalaria necesitan hacer una correcta evaluación inicial. El objetivo es este. Para realizar esta evaluación inicial tienen que determinar en 30 segundos el estado ventilatorio, el estado hemodinámico, el estado neurológico y simultáneamente también constatar o descartar puntos sangrantes, deformidades o inestabilidades óseas. Es muy habitual que exista confusión al utilizar los términos de urgencia y emergencias, pensando que significan lo mismo, pero en realidad están relacionados, pero son diferentes. Y es importante que conozcan estas diferencias, porque dentro de lo que es la atención tienen que saber clasificar cuando hablamos de casos de urgencia y de casos de emergencia. La diferencia radica en la inmediatez y gravedad del cuadro clínico. Si empezamos por lo más grave, aquí, emergencia, sabemos que es una situación crítica que pone en riesgo inmediato la vida o la integridad física de una persona y requiere atención médica inmediata. Por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, politraumatismos, hemorragias severas, pérdida de conciencia. En las urgencias tenemos que es una condición que requiere atención médica rápida, pero no compromete la vida de forma inmediata. Pero si no se trata oportunamente, puede evolucionar hacia una emergencia. Por ejemplo, fiebre alta persistente, dolor abdominal intenso, fracturas simples. Tengan en cuenta que esto es muy importante, saber estas diferencias, porque va a mejorar la priorización, el uso adecuado de recursos sanitarios, va a evitar la saturación de los servicios de emergencia y va a favorecer la educación en salud y la respuesta adecuada ante situaciones críticas.
Para una correcta atención se deben realizar los siguientes tipos de evaluación. Vamos a iniciar con la evaluación inicial. Aquí. Este es el primer contacto con el paciente. Se debe observar el entorno, se identifican posibles factores de riesgo, peligros y se evalúa de forma general el estado del paciente. Aquí vamos a hablar de la seguridad de la escena, el número de víctimas y el mecanismo del trauma. La siguiente evaluación es la evaluación primaria, que se centra en detectar y tratar problemas que comprometan la vida del paciente de forma inmediata. Vamos a utilizar el protocolo XABCDE, que consiste en hemorragias exsanguinantes, vía aérea, respiración, circulación, estado neurológico y exposición del paciente. La tercera evaluación es la evaluación secundaria, que es un examen mucho más detallado y completo del cuerpo del paciente una vez que haya sido estabilizado. Y esta etapa incluye la evaluación desde la cabeza a los pies, la revisión de los signos vitales, la recopilación de antecedentes mediante la técnica SAMPLE. Posteriormente y por último vamos a realizar la evaluación continua, que consiste en la reevaluación constante del paciente para detectar cualquier cambio en su estado. Se repiten los signos vitales, se verifica la eficacia del tratamiento y se identifican nuevas lesiones. Vamos a repasar. La evaluación inicial consistía en la evaluación previa al contacto con el paciente de lo que es la mecánica del trauma, la evaluación de la seguridad de la escena. En esta evaluación teníamos que también aplicar principios de la física del trauma para tratar de deducir qué es lo que sucedió, qué energías se pusieron en juego, qué lesiones o trauma puede presentar el paciente, cuáles pueden ser las consecuencias de estas. Valorábamos la seguridad, para eso valoramos la escena. Tienen que valorar la escena para estar seguros de que sea segura para ustedes y para el paciente. Ahora, en la evaluación primaria, esto es previo al contacto con el paciente o ya estamos en contacto directo con el paciente. Sí, en este punto ya tenemos nuestro primer contacto directo con nuestro paciente. El objetivo de este tipo de evaluación, recuerden que es buscar, detectar y tratar lesiones potencialmente mortales que comprometan tres de las principales áreas del cuerpo, que son sistema cardiovascular, sistema respiratorio y sistema nervioso. También utilizábamos el protocolo XABCD dentro de la evaluación primaria para determinar de forma rápida si el paciente está expuesto a la muerte, y esto también va a permitirnos poner en acción las primeras medidas en el caso de que sea necesario estabilizar o salvar la vida. Otra pregunta de repaso: ¿cuándo deben realizar la evaluación secundaria? Sí. Esta evaluación se tiene que hacer cuando el paciente esté estable, cuando las afecciones encontradas en la evaluación primaria hayan sido solventadas o que no existan lesiones mortales. Tenemos 4 objetivos principales en este tipo de evaluación, que son realizar nuestro examen físico, tener en cuenta la historia clínica resumida, obtener signos vitales, realizar en este punto también la valoración neurológica completa con la escala de Glasgow. ¿Y cuándo se realiza la evaluación continua? Tengan en cuenta que esta valoración se realiza mientras se aguarda la llegada de la ambulancia o también durante su traslado se puede aplicar. ¿En qué consiste? En seguir hablando con el paciente, intentando obtener más datos que colaboren en su tratamiento. También se realiza nuevamente el protocolo XABCD del trauma. Se toman signos vitales, se
vuelve a chequear que cualquier procedimiento llevado a cabo en el paciente se mantenga correcto. Volvemos al punto inicial. Vamos a la evaluación que se realiza primero. Acuérdense que esto se realiza antes de entrar en contacto directo con su paciente. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Potenciales riesgos asociados con la llamada. Valoración preliminar de la seguridad de la escena. Va a iniciar, como dijimos, esto el operador antes de entrar en contacto directo con su paciente. Esta valoración sirve para la toma en consideración de lo que vamos a necesitar previo a ingresar. Si existe algún factor de riesgo, por ejemplo, fuego, tenemos que activar otro sistema de emergencias. Entonces, vamos a buscar primeramente la ayuda de otros servicios, como pueden ser bomberos, policías, para poder ingresar a la escena, que sea una escena segura. Primera prioridad para todo el que llegue a un incidente de trauma va a ser siempre la valoración global de la escena. Esta evaluación tiene que contemplar lo siguiente. Va a establecer que la escena es segura, es suficientemente segura para que se pueda ingresar a asistir a la víctima o a las víctimas. Tiene que también garantizar esa seguridad para el operador de emergencias, así como también para el paciente. Determinar alteraciones, afecciones críticas de forma general en nuestro paciente. Tengan en cuenta que la valoración de la escena debe ser continua, porque esto no es un evento único. Esa escena que previamente era segura puede tornarse insegura en minutos. Entonces, es obligación también del personal a cargo de prestar esa atención inmediata al paciente, valorar constantemente la escena. Y posterior a esta evaluación van a priorizar la evaluación de los pacientes de forma individual. La valoración de la escena global también nos va a indicar si el incidente involucra a múltiples víctimas. Si ese es el caso y tenemos más de un paciente, la situación se va a clasificar como incidente de múltiples víctimas. En este caso, vamos a tener en cuenta que un número mayor de pacientes va a superar los recursos disponibles y nuestra prioridad va a cambiar de enfocar todos los recursos en el paciente más lesionado a salvar al mayor número de pacientes. Vamos a utilizar el triage inicial de clasificación de víctimas para identificar a los pacientes que necesiten ser tratados primeros cuando exista esta cantidad de pacientes. Esta acción de clasificación no es llevada, es cierto, propiamente por el operador de emergencias, pero este estará en condiciones y capacitado para asistir a quien esté al mando como responsable de esa tarea. La evaluación primaria es la piedra angular de toda la atención del paciente y es el fundamento sobre el cual se van a basar todas las decisiones de manejo y de transporte. Se va a obtener una impresión global del estado de un paciente y se va a establecer valores de referencia para el estado de los sistemas respiratorio, circulatorio, neurológico. Cuando se identifiquen las condiciones que amenazan la vida, se tienen que intervenir, se tienen que tratar inmediatamente. Todos estos pasos se van a realizar siempre de forma rápida, eficiente, con el objetivo de minimizar el tiempo de permanencia en la escena. En la valoración primaria, las principales preocupaciones para la valoración y el manejo del paciente traumatizado son el control de hemorragia mayor, el manejo de la vía aérea, ventilación y oxigenación, el control de perfusión periférica y el estado neurológico del paciente.